Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Esta semana estaremos considerando el estudio número 40, titulado Como Pedro, sigamos adelante. Este consejo lo encontramos en Lucas capítulo 5 versículo 8, donde leemos: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El estudio de hoy consta de 16 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. Haremos un recorrido por el artículo, aprendiendo y comentando, la vida de Pedro, con sus aciertos y sus debilidades. Veremos qué tipo de hombre fue, conoceremos su carácter, su disposición, su dedicación, y su fe a Jehová. Aprenderemos que por muchos errores que cometamos y por muy pecadores que nos sintamos, Jehová siempre espera lo mejor de nosotros. Veremos cómo confiando en Jehová podemos superar nuestras debilidades. En el avance leemos: Este artículo está pensado para animar a los que luchan con alguna debilidad y confirmarles que pueden vencerla, y continuar sirviendo fielmente a Jehová. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿Cómo reaccionó Pedro al pescar muchísimos peces de forma milagrosa? Pedro era pescador y después de estar toda la noche trabajando, no había pescado nada, pero como leemos en Lucas capítulo 5 versículo 4 y luego del 6 al 9. Jesús le dice que reme a aguas profundas y que eche las redes allí. Al poco tiempo, las redes estaban llenas de peces, no solo llenas, sino que lograron llenar 2 barcas de peces, tan llenas que se empezaban a hundir. Pedro, asombrado ante aquel milagro, se sintió indigno de estar junto a Jesús, porque se consideraba un hombre pecador. Por lo tanto, la reacción de Pedro fue muy humilde hacia Jesús. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 2 dice así: ¿Cómo nos ayuda a analizar el ejemplo de Pedro? Pedro se sabía pecador. De hecho, en la Biblia, se relata cómo en diferentes ocasiones Pedro cometió errores, de los que después se arrepintió. Aún así, Jehová siempre lo tuvo presente y fue uno de sus principales servidores, hasta el día de su muerte. Nosotros hoy en día, podemos sentirnos pecadores como Pedro, y pensar que no somos dignos de Jehová. Pero pensemos en lo que leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3 versículos 16 y 17, donde nos dice: Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Analizando estas palabras, vemos que Jehová no espera que seamos perfectos. Lo que Él quiere es que perseveremos, que sigamos luchando a pesar de nuestras debilidades. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿Por qué necesitamos perseverar? La perseverancia es necesaria, porque a base de repetir una y otra vez una cosa, podemos lograr mejorar o llegar a dominar una debilidad o una acción que no deseamos repetir. Pero tengamos cuidado, porque aunque pensemos que hemos vencido esa debilidad, podemos recaer. Tengamos presente lo que se nos recuerda en la parte final de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, donde leemos: En unión con Cristo, Él mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes, Él los hará fuertes, Él los pondrá sobre una base sólida. Por lo tanto, si no nos rendimos, Jehová nos ayudará a mejorar y a seguir motivados sirviéndole. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado Las luchas y bendiciones de Pedro. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4. ¿Cómo se describió Pedro a sí mismo, y cómo lo tranquilizó Jesús? Como esta pregunta está basada en Lucas capítulo 5 versículos del 5 al 10. Los leemos y dicen así: Pero Simón le respondió: Maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada, pero, porque lo dices tú, bajaré las redes. Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. Así que les hicieron señas a sus socios, que estaban en la otra barca, para que fueran y los ayudaran. Ellos fueron, y entonces llenaron las 2 barcas. Estaban tan llenas que empezaron a hundirse.
Al ver esto, Simón Pedro cayó junto a las rodillas de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Y es que él y los que estaban con él, habían quedado enormemente asombrados por todo lo que habían pescado. Igual que Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, «Ya no tengas miedo. A partir de ahora estarás pescando hombres». Ahora, con estas palabras en mente, vamos con la respuesta. Pedro se describe a sí mismo ante Jesús como un hombre pecador. La Biblia no explica qué pecados había cometido, pero Jesús notó que Pedro tenía miedo, que le faltaba confianza en sí mismo. Pero sabía que podía ser fiel a Jehová, por lo que Jesús le dijo, «Ya no tengas miedo». Estas palabras y la confianza que Jesús puso en Pedro, le hizo replantearse la vida, dejando la pesca para seguir al Mesías junto a su hermano Andrés. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta 5. ¿Qué bendiciones recibió Pedro por vencer sus miedos y aceptar la invitación de Jesús? Pedro vio cosas que nunca habría imaginado. En Mateo capítulo 8 versículos del 14 al 17, nos detalla una gran variedad de cosas que Pedro vio. Vio cómo Jesús curaba a su suegra, y esa misma tarde estuvo curando de diferentes enfermedades, y expulsando demonios, de algunas personas de la ciudad, que se acercaron hasta donde estaba Jesús. Muchas gracias. Para esta pregunta, la número 5, tenemos otra respuesta. En Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 8, vemos cómo Pedro fue testigo de una visión de la gloria que tendría Jesús en el reino. Cuando junto a Santiago y Juan acompañaron a Jesús a una montaña, donde Jesús se transfiguró y su ropa comenzó a brillar. Junto a él aparecieron Elías y Moisés, y de la nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento, Pedro estaba muy asustado. Pero, como él mismo reconoce en su segunda carta capítulo 1 versículo 18. Sí, nosotros oímos estas palabras que venían del cielo, mientras estábamos con él en la santa montaña. Definitivamente este suceso marcaría el resto de su vida. Muchas gracias por los comentarios. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. La pregunta dice: ¿logró Pedro superar enseguida sus debilidades? Cuando leemos los pasajes sobre Pedro, entendemos que era un hombre impetuoso, y con muchas debilidades. En Juan capítulo 18 versículo 10. Leemos cómo le cortó la oreja a un esclavo del sumo sacerdote. En Marcos capítulo 9 versículos 33 y 34. Vemos cómo se envolvió en una discusión sobre quién era el mayor. En Marcos capítulo 8 versículos del 31 al 33. Vemos cómo se atrevió a reprender a Jesús, cuando éste le dijo que tenía que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos, los sacerdotes y los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y resucitar. Y quizás lo más grave lo leemos en Marcos capítulo 14 versículos del 66 al 72, donde se nos relata cómo Pedro negó 3 veces conocer a Jesús, tal y como Jesús había predicho. Visto esto, entendemos que si Pedro pudo superar sus debilidades, nosotros también podemos hacerlo. Muchas gracias por el comentario. Pasemos a la pregunta número 7. Después de resucitar, ¿qué oportunidad le dio Jesús a Pedro? En Juan capítulo 21 versículos del 15 al 17, vemos cómo Jesús invitó a Pedro a pastorear a sus ovejas. Pedro sin dudar aceptó ese mandato y fue de los primeros en ser ungidos por Espíritu Santo en Jerusalén el día del Pentecostés. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 8. ¿Qué grave error cometió Pedro en Antioquía? En Hechos capítulo 10 versículo 34, vemos cómo Pedro entendió que Dios no es parcial y demuestra que personas de toda clase y nación pueden pertenecer a su pueblo, al permitir que un gentil incircunciso recibiera Espíritu Santo. Desde ese momento, Pedro no tuvo ningún problema en comer con gentiles. Pero demostró mucha hipocresía, cuando llegaron a Antioquía, algunos cristianos que seguían pensando que eso estaba mal. Pedro entonces dejó de comer con sus hermanos gentiles. Como vemos en Gálatas capítulo 2 versículos 13 y 14, al ver este comportamiento por parte de Pedro, el apóstol Pablo lo reprendió delante de todos.
Muchas gracias por el comentario. Muy bien. Acabamos aquí el primer subtema. Por el momento, hemos visto que la Biblia no explica qué pecados había cometido Pedro, pero él se describe ante Jesús como un hombre pecador. Jesús le dijo, ya no tengas miedo. Pedro siguió a Jesús y vio cosas que nunca habría imaginado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 8, vemos cómo Pedro fue testigo junto a Santiago y Juan, de una visión de la gloria que tendría Jesús en el reino. Con seguridad, este suceso marcaría el resto de su vida. Pedro era un hombre impetuoso, y con muchas debilidades. Le cortó la oreja a un esclavo del sumo sacerdote, se envolvió en una discusión sobre quién era el mayor, se atrevió a reprender a Jesús, y lo más grave, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús, tal y como Jesús había predicho. Pero esto nos lleva a pensar que si Pedro pudo superar sus debilidades, con ayuda de Jehová, nosotros también podemos hacerlo. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Qué ayudó a Pedro a seguir adelante? Pasemos a la pregunta del párrafo número 9. De acuerdo con Juan, capítulo 6 versículos 68 y 69. ¿Cómo demostró Pedro su lealtad? Esta pregunta está basada en Juan, capítulo 6 versículos 68 y 69. Los leemos y dicen así. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Teniendo este texto en mente, vamos con la respuesta. Pedro demostró una lealtad inmensa cuando Jesús dijo algo a sus discípulos que no entendieron. Pero él aún así no se movió y les dijo a todos que solo Jesús tenía palabras de vida eterna. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en Pedro? La última noche que Jesús pasó en la tierra, ya sabía que Pedro y los demás apóstoles lo abandonarían. Jesús, consciente de ello, les dijo lo que leemos en Marcos capítulo 14 versículo 38, donde dice: Manténganse despiertos, y oren constantemente para que no caigan en la tentación. Claro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús sabía que aunque Pedro le fallase muchas veces, su corazón no estaba perdido, se recuperaría y seguiría fiel. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo le garantizó Jesús a Pedro que Jehová lo cuidaría? En Juan capítulo 21 versículos del 4 al 6, vemos cómo Jesús hizo que sus discípulos pescaran una gran cantidad de peces para poder comer. Con este relato, entendemos que Jehová puede atender todas nuestras necesidades, muy fácilmente. Sabiendo esto, hagamos como hizo Pedro, que dejó su negocio de pesca, para darle prioridad al ministerio. Esto lo vemos en Mateo capítulo 6 versículo 33 donde leemos. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. A partir de ese momento, Pedro ayudó a muchas personas, samaritanos y gentiles, a hacerse discípulos de Cristo. Pedro fue un valioso instrumento en manos de Jehová. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Hemos visto cómo Pedro no entendía todo lo que Jesús decía, pero aún así, se mantuvo firme y confió en Jesús. Hemos leído Mateo capítulo 6 versículo 33 donde nos dice: Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Jesús sabía que Pedro le fallaría muchas veces, pero su corazón no estaba perdido, se recuperaría y seguiría fiel. A partir del 33 de Pentecostés, Pedro ayudó a muchas personas, samaritanos y gentiles, a hacerse discípulos de Cristo. Pedro fue un valioso instrumento en manos de Jehová. Entramos ahora en el tercer subtema titulado Lecciones para nosotros. Pasemos a la pregunta del párrafo 12. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Pedro si llevamos tiempo luchando con la misma debilidad? Sabemos que Pedro se equivocó muchas veces, pero siempre recapacitó, se arrepintió, y con la ayuda de Jehová se mantuvo en el camino de la verdad. Hoy en día, nosotros también podemos estar afligidos por una debilidad,
a la que nos cuesta mucho hacer frente, pero si somos humildes y la reconocemos, Jehová nos fortalecerá. Cuando nos sintamos débiles, hagamos nuestras las palabras citadas en Salmo capítulo 94 versículos del 17 al 19, donde leemos: Si Jehová no me hubiera ayudado, en poco tiempo yo habría muerto. Cuando yo decía, mis pies resbalan, oh, Jehová, tu amor leal me sostenía. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Visto esto, apoyémonos en Jehová, y Él nos permitirá servirle, a pesar de nuestras imperfecciones. Muchas gracias por la respuesta. Pasemos a la pregunta del párrafo 13. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Pedro? Esta pregunta está basada en Hechos capítulo 4 versículos 13, 29 y 31. Leemos el versículo 13 y dice así: Pues bien, al ver el valor de Pedro y Juan, y al percibir que eran hombres comunes y con poca educación, se asombraron. Y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Leemos ahora el versículo 29, y dice: Y ahora, Jehová, ten en cuenta sus amenazas y haz que tus esclavos sigan hablando de tu palabra con gran valor. Y por último leemos el versículo 31, dice así: Cuando terminaron esta sentida oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos sin excepción quedaron llenos de Espíritu Santo y se pusieron a proclamar la palabra de Dios con valor. Con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Sabemos que Pedro caía y se volvía a levantar. Quizás nosotros nos encontremos en una situación parecida, caemos en una debilidad, y nos volvemos a levantar. Cuando estemos en esa situación recordemos el texto que hemos leído y en el que hemos visto cómo Pedro le pidió ayuda a Jehová para actuar con valor. En el párrafo se nos muestra una experiencia en la que un joven en la Segunda Guerra Mundial, mediante la oración, obtuvo las fuerzas para evitar hacer el saludo nazi en el colegio. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. ¿Cómo pueden los pastores animar con cariño a los que están desanimados? Jehová y Jesús nunca nos dan por perdidos. Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así Jesús oró por él. Podemos tener la seguridad de que hoy en día Jehová y Jesús esperan lo mejor de nosotros. Con seguridad tendremos que tomar decisiones difíciles, en las que deberemos de orar a Jehová para que nos ayude, y podemos estar seguros de que lo hará. Quizás se valga de pastores que con cariño nos den el ánimo que necesitamos para mantenernos fieles. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. Como muestran las experiencias de Pedro y de Horst que Mateo capítulo 6 versículo 33 se cumple siempre. Esta pregunta está basada en Mateo capítulo 6 versículo 33. Lo leemos y dice así: Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Vamos ahora con la respuesta. Pedro puso la obra de predicar en primer lugar y Jehová lo recompensó por ello. Lo mismo hará en nuestro caso, si ponemos el ministerio en primer lugar en la vida. En la experiencia, el hermano Horst nos cuenta cómo al acabar la Segunda Guerra Mundial, él quiso ser precursor, pero no tenía dinero para poder hacerlo. Por lo que decidió ponerse en manos de Jehová, y salir a predicar toda la semana con el superintendente de circuito. Al acabar la semana recibió una donación anónima, que le permitía seguir como precursor. Esto nos enseña que si ponemos a Jehová en primer lugar Él siempre nos cuidará. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo número 16. ¿Por qué vale la pena que examinemos el ejemplo y las cartas de Pedro? Porque en esas cartas hay muchas lecciones valiosas que Pedro aprendió de Jesús, y que contienen información muy valiosa para nosotros hoy en día. Muchas gracias por la respuesta. Acabamos aquí el tercer y último subtema del estudio de hoy. Hemos leído Salmo capítulo 94 versículos del 17 al 19, donde leemos: Si Jehová no me hubiera ayudado, en poco tiempo yo habría muerto. Cuando yo decía mis pies resbalan, oh, Jehová, tu amor leal me sostenía. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Lo que nos enseña, que hoy en día, nosotros también podemos estar afligidos por una debilidad,
a la que nos cuesta mucho hacer frente, pero si somos humildes y la reconocemos, Jehová nos fortalecerá. Jehová y Jesús nunca nos dan por perdidos. Podemos tener la seguridad de que hoy en día Jehová y Jesús esperan lo mejor de nosotros. Deberemos de orar a Jehová para que nos ayude, y podemos estar seguros de que lo hará. Pedro puso la obra de predicar en primer lugar y Jehová lo recompensó por ello. Lo mismo hará en nuestro caso, si ponemos el ministerio en primer lugar en nuestra vida. Si ponemos a Jehová en primer lugar, Él siempre nos cuidará. Ahora tenemos un repaso de 3 preguntas titulado ¿qué respondería? La primera pregunta de repaso dice: ¿qué debilidades tuvo que superar Pedro? Pedro se describe ante Jesús como un hombre pecador. Tenía miedo y le faltaba confianza en sí mismo. Era un hombre impetuoso y con muchas debilidades. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice: ¿qué ayudó a Pedro a no rendirse y seguir adelante? Pedro se equivocó muchas veces, pero siempre recapacitó, se arrepintió, y con la ayuda de Jehová se mantuvo en el camino de la verdad. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice: ¿qué lecciones aprendemos del ejemplo de Pedro? Pedro puso la obra de predicar en primer lugar, y Jehová lo recompensó por ello. Lo mismo hará en nuestro caso, si ponemos el ministerio en primer lugar en nuestras vidas. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 41, correspondiente a la semana del 4 al 10 de diciembre de 2023. Tiene como título: ¿qué lecciones nos enseñan las 2 cartas de Pedro? Y está basado en el texto de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12, que dice: tengo la intención de recordarles siempre estas cosas. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.